Básicamente, en las diferencias yo las agrupé como en tres distintas áreas, ¿ya? Donde se puede ver un poco los diferentes enfoques que plantean ambas como proyectos de ley. O sea, en el fondo, por un lado está el acuerdo, que la gracia que tiene el acuerdo, como el mayor logro que tiene el acuerdo desde nuestro punto de vista, es el hecho de que avanza y traslada el proyecto de ley general de educación desde un punto de vista más bien ideológico a poner el centro en la calidad de la educación. Que ese es fundamentalmente uno de los mayores logros del acuerdo, porque en el fondo responsabiliza a los proveedores de educación, ya sea de ámbito público y ámbito privado, de tal forma que su principal, en el fondo, exigencia sea el hecho de alcanzar una educación de calidad, que va a estar determinada por el Estado, colaborada por toda una institucionalidad, que es donde está la Agencia de la Calidad de la Educación, ¿cierto? Una superintendencia que separa las dos funciones que se le habían asignado inicialmente en una sola, que es la fiscalización, y le otorga a la otra, que es el tema de los diagnósticos y la supervisión a la Agencia de Calidad. El fondo arma todo un tema institucional y le asigna esta exigencia a los proveedores de educación sin distinción de provisión, ya sea de provisión, o sea, reconociendo la provisión mixta, o sea, ya sea proveedores públicos o privados, el hecho de que tengan que alcanzar unos resultados mínimos y que solo permanezcan en el sistema aquellos que entreguen una educación de calidad, que es lo que nos importa. Ese es como el tema del acuerdo, y a diferencia de lo que está pasando con estas indicaciones, que retroceden en ese ámbito, volviendo un poco al origen de lo que fue el avance que se logró en el proyecto de ley general de educación, en el fondo dándole prioridad a la educación pública y no centrando, o sea, dando una prioridad ideológica a los establecimientos y no centrar los esfuerzos en que, sin importar cuál sea el origen de estos establecimientos, lo que queremos alcanzar es que ellos logren buenos resultados. Que esa es un poco como la gran diferencia y desde mi punto de vista la más importante. Por otro lado, el acuerdo lo que hace es, en el fondo, romper un poco el esquema actual y también lo que se había planteado en la Ley General de Educación, de que acá hay un mundo donde no hay responsables respecto a los malos resultados. En el fondo lo vimos ahora con la entrega del CIMSE, que como que un poco todos se tiran la pelota. Por un lado está el tema de los profesores, ¿cierto? Otros le echan la culpa a los sostenedores que obtienen lucro, ¿cierto? Otros le echan la culpa a los alumnos que no aprenden, y así nos vamos. En el fondo, todas las declaraciones, todos los distintos actores se tiran una pelota que nadie tiene dueño. El acuerdo avanza en ese punto y lo que hace es entregar responsabilidad a los proveedores, en el fondo, de educación, públicos o privados, ¿cierto? En el fondo, así que obtienen malos resultados, asigna responsables de estos malos resultados, que son, en el fondo, ellos. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué pasa esto y por qué no pasa anteriormente? ¿Por qué no pasa ahora? Pasa porque actualmente el Ministerio, en el fondo, supervisa, inspecciona y obliga cursos de acción a algunos establecimientos que hacen mal las cosas, ¿cierto? Sobre todo los que reciben la subvención pública, tanto de provisión particulares subvencionados y municipales. Entonces, dado que los colegios no pueden elegir el cómo mejorar y cómo llegar a buenos resultados, después, a la hora de volver a obtener malos resultados, dicen, pero la culpa no es mía, porque en el fondo nosotros no podemos decidir cómo hacer las cosas y el Ministerio nos da las pautas. El acuerdo avanzó en ese tema, dándole responsabilidad a los sostenedores respecto a los resultados, ¿cierto? Y dándole la libertad a ellos de escoger el apoyo y la manera, y en línea con su proyecto educativo, dándoles autonomía, lo que denominamos como el principio de la autonomía, de obtener, ¿cierto?, la forma de alcanzar mejoras de resultados, claramente apoyado por esta Agencia de la Calidad y esta institucionalidad. Eligiendo un proyecto educativo, respetándoselo, un proyecto educativo en el cual los padres pueden, en el fondo, libremente elegir diferentes proyectos educativos, ¿cierto? Y en el fondo siendo responsables, porque como son ellos los que eligen el cómo educar, qué proyecto educativo tener, etcétera, etcétera, ellos serían finalmente los responsables de obtener o no obtener buenos resultados, porque a la vez eligen en el fondo cómo mejorar si es que llegan a obtener malos, dándosele apoyo por esta nueva institucionalidad. Las indicaciones retroceden en este ámbito porque nuevamente se diluye la responsabilidad, porque volvemos a tener un ministerio tremendamente controlador. Desconoce un poco en esta línea la libertad de elección por parte del sostenedor respecto a la forma, ¿cierto?, de cómo mejorar, de elegir el tipo de educación que quiere dar. Ahí está todo el tema de la selección, ¿cierto? Está todo el tema porque, en el fondo, al prohibir seleccionar, se le impide tener un proyecto educativo propio.
y se le impide de esta forma tener como personalidad, ¿cierto?, propia, y que es lo que les impide después, en el fondo, poder decir, yo libremente decidí ser esto, y por ende, si obtengo buenos o malos resultados, ¿cierto?, la culpa es mía. Un poco en esa línea retrocede. Y más bien el tema también de lo que es la elección, en el fondo, del cómo educar, es también lo que retrocede también en esta línea de lo que son las indicaciones. También, bueno, desde el punto de vista fundamental, el hecho de el acuerdo reconoce la provisión mixta, dándole a esta poca importancia. O sea, lo que importa es obtener buenos resultados, que poner el centro en la calidad de la educación, que es lo que le importa a todo el mundo, que el país progrese. Ellos retroceden en ese aspecto, reconociendo en el fondo solamente o priorizando, no reconocen, dando límites respecto a la educación pública, que dicen que la provisión pública tiene que ser como creo que el 60%, algo así, de la oferta nacional, sin importar en el fondo cuán buenos o malos sean los colegios, lo cual desde el punto de vista del acuerdo reconoce que hay un absurdo en esa línea. Yo creo que esas son como las diferencias más importantes.